hoy quiero hablarle, en este culto, a Dios quiero compartirle una palabra que se encuentra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. ¿Cuánto necesitamos ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cuánto necesitamos conocerle, ser renovados por Él? Y de esto quería hablarles en esta tarde, ¿no? Llenos del Espíritu Santo, porque cuando somos llenos del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo se manifiesta en nuestra vida, una y otra vez renovándonos, ocurren cosas en nuestra vida, en nuestro carácter, ocurren cosas en nuestro estado de ánimo, somos transformados. Hay cosas que solamente van a ocurrir cuando nosotros tengamos esa experiencia con Él. Y no hablo de esa experiencia como algo que tiene que pasar una vez, sino hablo de la experiencia que tenemos que tener vez tras vez con el Señor. A veces de una manera, a veces de otra, pero tenemos que entender que el cristianismo sin el Espíritu Santo no es cristianismo, es una religión muerta. El cristianismo sin la comunión con el Espíritu Santo no es cristianismo, es una religión, es una costumbre, es una rutina que para nada edifica. Nosotros necesitamos al Espíritu Santo y no podemos eludir esa verdad espiritual, esa verdad que trasciende cualquier circunstancia. No podremos ganar ninguna batalla. No podremos cambiar ninguna situación, no podremos dejar de pecar, no podremos dejar de hacer aquello que está mal sin el Espíritu Santo. No importa cuánto lloremos, no importa cuánto le digamos a Dios que nos arrepentimos, no importa cuántas veces lo intentemos, sin el Espíritu Santo es imposible caminar y vivir la vida cristiana. Por eso es importante que nosotros entendamos que tenemos que dejar de invertir esfuerzos en cosas que no sean buscar una relación íntima con el Espíritu de Dios. Tenemos que dejar de invertir fuerzas en todo aquello que no sea buscar una relación genuina con el Espíritu de Dios. Porque nada lo va a suplantar. Nada podrá hacer lo que solamente Él vino a hacer en los hijos de Dios. Nada. Muchas veces insistimos. El Señor le dijo a Pablo una vez: Pablo, darle patadas a un aguijón es algo doloroso. Pablo, es innecesario. Dura cosa te dar patadas contra un aguijón. Y cuando uno quiere vivir la vida sin buscar una relación genuina con el Espíritu de Dios, es como que le está dando todos los días patadas a una punta afilada. No cambia, no solamente que las cosas no cambian, sino que empeoran. Hay muchos cristianos frustrados. Muchos cristianos frustrados por pelear contra pecado, por pelear contra su carácter, por pelear contra situaciones y dicen: intento y nada cambia, porque el Espíritu Santo no está ahí en el medio. No está. Y seguiremos intentándolo. Y el Señor nos seguirá diciendo: no podrás hacerlo nunca solo. Por eso envié a mi Espíritu. Porque ustedes no podían. Así que, hermano, no importa la frustración que sintamos, no importa cuánto suframos, no importa cuántas lágrimas caigan de nuestras mejillas, a Dios no lo mueve la tristeza, a Dios lo mueve la fe. Sin el Espíritu Santo no tenemos oportunidad de ningún cambio verdadero en nuestra vida. Por eso la iglesia primitiva una y otra vez era llena del Espíritu Santo. Se encontraban con que eran perseguidos y oraban
para que el Espíritu Santo vuelva a llenarlos. Se encontraban presos y oraban para que el Espíritu Santo vuelva a renovarnos. Se encontraban predicando y siendo amedrentados, siendo amenazados, y oraban para que el Espíritu Santo vuelva a llenarlos. ¿Por qué? Porque ellos sabían que la única manera de que ellos puedan ser fuertes era por el Espíritu de Dios. La única manera que ellos podían vencer las tentaciones era por el Espíritu de Dios. Y hoy la gente, los cristianos, muchos de ellos tratan con todas sus fuerzas de vencer las cosas que a Dios ofenden. Y no pueden entender que todas sus fuerzas son inservibles para pelear contra el pecado, para santificarse, para agradar a Dios, para ser mejores. Todas nuestras fuerzas juntas para nada sirven. Pero cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, cuando el Espíritu Santo te habla, cuando el Espíritu Santo te ministra, eres más que vencedor, eres fuerte, eres un hombre y una mujer que tiene esa valentía, que sabe que no viene de Él, que sabe que no viene de vos mismo. Sabés en tu corazón que es Dios el que te está ministrando y el que te está dando vida en ese momento. ¿Cuántos dicen amén? Por eso hoy quiero compartirle esta palabra para luego orar y que Dios nos llene de su Espíritu en esta tarde, nos renueve con su Espíritu en esta tarde. ¿Cuántos creen que Dios quiere hacer eso? Amén. ¿Lo creen? Levante la mano, a ver. Levántela con ganas, porque algunos levanten la mano medio así. Levante, póngale actitud. Exactamente, Dios lo quiere hacer. Dios lo quiere hacer. Hechos capítulo 2, versículos 14 en adelante. Dice la Escritura: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. ¿Por qué estaba Pedro parado con los otros apóstoles en medio de tal situación, hablando con tal valentía? Porque el Espíritu Santo había descendido en ese aposento donde estaban orando y estaban esperando la promesa del Padre. Hermanos, una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que tenemos que saber esperar en un lugar a solas las cosas de Dios. Hermanos, tenemos que entender que necesitamos volver a darle tiempo al Espíritu de Dios, a darle secreto a Dios, a encerrarnos con Él a solas y esperar que Él nos hable. Y no podemos hacerlo sin disponer, sin preparar, como hablábamos hace unos días, sin disponernos, determinarnos a generar esos lugares y esos ambientes y esos tiempos en los que Dios pueda ministrarnos. El Señor les dijo: yo me voy, pero espérenme y no salgan a predicar, no digan nada, solamente esperen la promesa del Padre. Y los discípulos estaban ahí, un grupo como de 120 personas, esperando. Pasaron días, pero ellos esperaban. Estaban ahí hablando, estaban orando, estaban compartiendo, hasta que el Espíritu Santo se manifestó de tal manera que ellos entendieron que era el tiempo de salir. ¿Qué nos pasa cuando nos apartamos? ¿Qué nos pasa cuando vamos a un campamento que la iglesia hace? La primera tarde, noche está lindo, pero al otro día a la mañana se pone mejor. Y al otro día a la noche se pone mejor. Y el domingo al mediodía ya no nos queremos venir porque hay otro ambiente. Porque hemos sido tratados, hemos sido renovados. El Espíritu de Dios nos ha ministrado. ¿Por qué? Porque apartamos tiempo para Dios. Porque apartamos tiempo para Dios. Porque en casa nos cuesta apartar ese tiempo por las tareas, por las circunstancias. Hudson Taylor leía la historia de este misionero a la China que hizo que el Evangelio se conozca de una manera extraordinaria. En esos tiempos no había comodidades, no había luz eléctrica, no había nada. Habían tiendas a donde ellos iban, había comida justa,
o no había comida, había nada para dormir, había lo justo y necesario. Pero este hombre, a pesar de que todo el día estaba trabajando, ministrando, compartiendo, tratando de hacer la obra de Dios, a él cada noche prendía su vela y estaba 2 horas con la Biblia. Cada noche, con su vela, ahí, en la incomodidad, en el cansancio. ¿Qué hacía? Leía la palabra de Dios, oraba. ¿Por qué? Porque necesitaba que el Espíritu Santo le hable, lo fortalezca, porque no podía volver atrás, porque Dios no lo había llamado a retroceder. Hermanos, nosotros estamos muy lejos de esa realidad. Tenemos internet, tenemos luz, tenemos techo, tenemos estufa, tenemos aire acondicionado, tenemos una cama cómoda, tenemos una casa digna, tenemos dinero, tenemos comida en la alacena y no tenemos tiempo para orar. Tenemos todo y no tenemos nada. Esa es la diferencia de estos tiempos. Tenemos todo. Tenemos ropa, tenemos calzado, pero no tenemos tiempo para darle a Dios. Necesitamos entender que tenemos que volver a darle tiempo a Dios, porque sin darle tiempo a Él jamás podremos ser renovados por el Espíritu Santo. La Biblia dice que estos hombres estaban esperando y que en el 14 Pedro se pone en pie y le llama la atención a la multitud que venía a la fiesta a adorar a Dios, a las fiestas anuales, y venían a adorar al templo y venían de todos lados y era un mundo de gente. Y él se para porque la gente ve algo, escucha algo y salen los discípulos y él se para y le llama la atención a todos los que estaban atentos, a los que estaban pasando, y les dice: óiganme todos, quiero que esto les sea notorio, que les quede claro. ¿Quién estaba hablando de esta manera? El hombre que ante la acusación de una criada, ante la acusación de una persona, la noche que entregó a Jesús, le negó y se puso a maldecir para que no lo descubran que era él. Pero en esta ocasión se paró enfrente de todos y llamó la atención y levantó la voz y les dijo: escúchenme, y a todos los hombres que están aquí les sean notorias estas palabras. Era otro Pedro. Era un hombre que no le importaba morir. Era un hombre que no le importaba que lo encarcelen en ese día. Era un hombre que no le importaba que lo apedren. Era un hombre que se paró ante toda la multitud y le dijo: oigan, tengo algo que decirles. Hermanos, cuando somos llenos del Espíritu Santo, hay valor en nuestra vida. Hay valor y las cosas las cosas empiezan a ocupar el lugar que deben ocupar. Y Dios empieza a ocupar el lugar central en nuestra vida, en nuestra boca, en nuestras charlas, en nuestras relaciones. El Espíritu Santo nos empieza a dar un valor, nos empieza a dar una valentía que nosotros empezamos a hablar sin problemas. Y dice el 15: porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, estas son las evidencias de la llenura del Espíritu Santo, hermano. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas, ahí donde dice profetizarán, usted diga predicarán. Eso significa profetizarán. Y vuestros hijos y vuestras hijas predicarán, compartirán, darán la palabra de Dios. No esperarán que el pastor visite a nadie. No esperarán que el líder haga algo. Tendrán la palabra de Dios en su boca para profetizarles, para predicarles, para decirle: mi amigo, mi amiga, mira, quiero decirte algo porque veo que estás en graves problemas.
Y ahí nuestros hijos, nuestros jóvenes, los ancianos, los hombres, las mujeres dirán: llegaste al lugar indicado. Dios te trajo al momento justo. ¿Me vas a llevar a la iglesia? No. Sentate, que tengo algo que decirte. Dios dice esto para tu vida. El Espíritu Santo dice esto en la palabra. Dios quiere salvarte. Dios quiere perdonarte. Dios quiere liberarte. Dios quiere restaurar tu vida. Eso es lo que dice la Escritura. Porque esto no están ebrios, como vosotros suponéis. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, hermanos, y vuestros ancianos soñarán sueños. El Espíritu Santo, cuando nos llena de sueños, nos llena de visiones, nos llena de proyectos. Cuando el Espíritu Santo nos llena de visión, de sueños, de proyectos. No estamos esperando simplemente hacer algo, estamos pensando qué hacer. ¿Amén? No estamos esperando hacer algo, estamos pensando qué hacer. Cuando el Espíritu Santo te llena, tenés tu día programado, tenés tus meses, tenés tu vida pensando, tenés sueños, tenés proyectos, tenés anhelos. La llenura del Espíritu Santo provoca en la iglesia esa pasión y ese deseo de servir a Dios. Dice el versículo 18: y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y predicarán. En otras palabras, la mayor evidencia de la llenura del Espíritu Santo es una vida que comparte de Cristo. La mayor evidencia de la llenura del Espíritu Santo es una vida que quiere compartir del amor de Dios, que quiere compartir una palabra, que quiere predicar. No que quiere hacer campañas, que también Dios te puede llamar a eso, sino una vida que está siempre dispuesta para que en la menor oportunidad pueda compartir el mensaje que sabe es el único que salva el alma. La llenura del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos vuelva a llenar y a renovar, provoca en nosotros la pasión de compartir el Evangelio. La palabra de Dios nos enseña que cuando somos llenos del Espíritu Santo anhelamos hacer la voluntad de Dios. Pastor, pero no quiero orar, pero no quiero leer la Biblia, pero no quiero congregar, pero no quiero ir a la vigilia, pero no quiero ayunar, pero no quiero ir a la iglesia. Bueno, es porque está vacío del Espíritu Santo. Es porque está vacío. Porque Dios no lo está renovando. Mire lo que dice la Biblia. Ezequiel 36, 27. No le estoy diciendo que no tiene al Espíritu Santo, le estoy diciendo que el Espíritu Santo está ahí, inactivo. Llámelo triste, llámelo apartado, llámelo, póngale el sinónimo que usted quiera. Pero el Espíritu Santo, cuando renueva y llena a una persona, pone en esa persona el deseo de hacer la voluntad de Dios. Ezequiel 36, 27. Dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Amén.
Hermanos, dice la Biblia que Dios pone su espíritu en nosotros para que andemos en sus preceptos, en sus estatutos y para que a ellos los pongamos por obra. Hermano, quizás, amigo, estás acá en esta tarde y decís, yo necesito que Dios haga algo en mi vida, y es así. Pero nosotros necesitamos primeramente ser llenos del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo venga y nos muestre cuánto estamos perdiendo nuestro tiempo sin buscarle. Cuán errados estamos al no darle lugar en nuestra vida. Cuán errados estamos en no mirarle. Necesitamos que Él nos llene. Y dice su palabra, pondré en ustedes el deseo de hacer mi voluntad. Acompáñeme al libro de Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículos 15 al 17. Otra evidencia de la llenura del Espíritu Santo. Dice la Biblia, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Hermanos, una evidencia del Espíritu Santo, de la llenura de su Espíritu, es que nosotros somos consolados en todas nuestras tribulaciones. Yo les enviaré a otro consolador. Yo les enviaré a alguien que los sostendrá. Yo les enviaré a alguien que estará con ustedes. Hermanos, la llenura del Espíritu Santo, el que el Espíritu Santo nos renueve, nos hace estar en pie siempre. Nos hace permanecer. Nos hace alcanzar el propósito de Dios. El Espíritu Santo en nosotros es consuelo, es fuerza, es aliento, es autoridad. El Espíritu Santo en nosotros es pasión, es libertad. El Espíritu Santo en nosotros nos hace más que vencedores. Y sin Él somos muy endebles. Somos llevados por cualquier viento de doctrina. Somos tibios. Somos fríos. Vivimos cometiendo adulterio espiritual, engañando a nuestro Señor con el mundo. Vivimos adulterando espiritualmente. Un día estamos con Dios y otro día vamos tras nuestros amantes. Aquellos que nos dan cierto placer, aquellas cosas que nos hacen bien a nuestra carne, y vivimos engañando a nuestro Señor. Y vivimos adulterando nuestro compromiso con Dios. ¿Por qué? Porque no somos renovados. Y como no somos renovados, no estamos apasionados con Él. Y como no estamos apasionados con Él, todas las excusas son buenas. Todas las excusas son buenas. Pero cuando nosotros somos llenos de Él, le amamos. Le miramos a Él. Le miramos a Él. Y cuando alguien nos quiere desviar la mirada y nos quiere hacer mirar algo o dirigir nuestro corazón hacia algo que no es de Dios, nos ofendemos. Le decía el otro día a mi esposa que una de las características de una persona leal, una de las características de una persona leal es que la persona se ofende con aquello que te ofende. La persona se ofende con aquello que te ofende. Por ejemplo, un ejemplo. Mi esposa. Yo soy leal a mi esposa. Y si cualquiera de ustedes le faltaría el respeto a mi esposa,
se terminaría toda relación conmigo de manera instantánea. Y hasta le pediría que se retire de la iglesia, porque ofendió a mi esposa, porque le faltó el respeto. ¿No será mucho, pastor? No, es mi esposa. Y mi lealtad y mi corazón están para con ella. Eso es lealtad. Hay un montón de cosas que nosotros permitimos en nuestra vida. Hay un montón de personas, hay un montón de charlas, hay un montón de situaciones que viven ofendiendo a Dios. Y nosotros no nos enojamos con esas cosas. Nos reímos con ellos. Compartimos con ellos. Cuando digo ellos, hablo de situaciones. Y no nos importa que esas situaciones ofendan a nuestro Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no nos enojamos con aquello que ofende y entristece a Dios? ¿Por qué no nos airamos con esa ira santa como lo hizo Jesús? Pastor, no tiene que ser amor usted amoroso. Sí, como Jesús, que hizo un látigo de 3 cuerdas y azotó a todos los que estaban vendiendo mercadería en el templo. Yo estoy hablando de echar a uno. Él los echó a todos. Pero ¿sabe por qué a la gente le ofende esa clase de actitudes? Porque no son leales a Dios. Son leales al pecado. Son leales a sus amantes. Son leales a aquellas cosas que le dan placer y ellos no quieren dejarlas. Y no les importa que su Señor sea ofendido, vituperado, porque no hay lealtad en el corazón. ¿Por qué no hay lealtad? Porque no estamos llenos. Pedro dijo, yo no lo conozco, y se puso a hablar malas palabras. Pero cuando fue lleno del Espíritu Santo dijo, muchachos, mírenme todo, le voy a decir algo, todos ustedes mataron a Jesús. Todos ustedes lo mataron. Y Dios manda que todos ustedes se arrepientan para alcanzar salvación. Y les estaba diciendo en la cara a cientos y miles de judíos que se oponían a esa verdad de que Jesús era el Mesías, les estaba diciendo en la cara, ustedes lo mataron y ustedes mataron al dador de la vida. Les estaba predicando algo que para ellos era una herejía. Pero a Pedro no le importaba morir esa tarde. A Pedro no le importaba morir en ese momento, porque él tenía su lealtad para con Dios. Porque estaba lleno del Espíritu Santo y no importa con cuántos tenía que enojarse, no importa cuántos tenía que ofender con la verdad del Evangelio, su lealtad estaba con Dios. Su lealtad estaba con Dios. A mí alguien me dijo una vez, hablando sobre alguien que me había ofendido, que había hablado de mí, que me había maltratado con sus actitudes. Alguien me dijo, a mí no me hizo nada, pastor. Ok, dije yo, ¿está bien? ¿Está bien? Si a vos no te hizo nada. ¿Está bien? Y ahí dije, claro, ¿por qué tiene que dejar de tener una actitud como la que tiene si su lealtad no está conmigo? Y no estoy hablando de una lealtad necia, estoy hablando de los principios cristianos. Estoy hablando de lo que debe ser, de lo que debemos defender, por lo que se quebranta detrás de una actitud. Pero cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, vos te haces leal. Te haces leal a Dios. Y cuando a vos te quieren correr de esa lealtad, vos te parás firme y te ofendés y decís, para un poquito. Yo no voy a permitir que vos ofendas a mi Dios. Porque si soy leal a mi esposa, ¿cuánto más debería ser leal a mi Dios? ¿Amén? Piénselo.
Piénselo, porque yo por mi esposa daría la vida. Por mi esposa daría la vida. ¿Cuánto más por mi Señor? Pero esa pasión, esa lealtad, esa valentía, solamente está en aquellos que son leales y no cometen adulterio espiritual una y otra vez. ¿Por qué? Porque Dios es lo primero. Y yo le amo. Y no voy a permitir que nadie ofenda a mi Señor. Después sabemos que tenemos que orar por nuestros enemigos. Sabemos que tenemos que bendecir a los que nos maldicen. Pero ojo, hermanos, también tenemos que entender que tenemos que saber ser tropiezo para aquellos que practican el pecado. También tenemos que saber que somos atalayas, que marcamos la cancha, que marcamos lo que está bien y lo que está mal. Ojo, nosotros, porque somos la iglesia. El otro día estaba escuchando y estaba leyendo y estaba viendo las actitudes que hay ahora con respecto a algunos famosos cristianos, por lo menos que dicen ser cristianos. Y bueno, vio que en las redes sociales uno se hace una panzada de chisme. Uno quiere llenarse, está medio flaco de chisme, se pone media hora en las redes sociales y se va gordo de chisme. Y ahí habían, por supuesto, las opiniones, que estos no son cristianos y estos son cristianos. Y pensaba cuán difícil se nos hace a nosotros compartir y hablar cosas si nosotros no estamos apasionados por Dios. Cuántas cosas nosotros nos guardamos para no perder popularidad, para no perder membresía, para no perder seguidores en Facebook, para no perder una imagen que nos gustaría tener en los demás. Y no decimos las cosas que a veces tenemos que decir justamente por eso. Y pensaba qué importante que es ser apasionados por Jesús y ser llenos del Espíritu Santo para jugarnos por Él. Porque yo veo en las redes sociales cuán perversa es la gente, cuán maleducada es la gente, cuán satánica es la gente, cómo comparte las cosas del diablo y del pecado sin ningún problema, y cómo defienden en el ambiente de la popularidad tantas aberraciones como la ideología de género, como la homosexualidad, como aquellas cosas, el aborto y tantas cosas que atentan contra la vida y contra los principios de Dios. Pero hay mucho pueblo que está callado y que no se atreve a decir nada porque tiene problemas con su imagen. Y pensaba qué importante que es que nosotros estemos apasionados, porque si no, nunca nos vamos a parar como Pedro y les vamos a decir: óigannos, esto es pecado, ustedes lo mataron. Nunca vamos a animarnos a decir esto está mal. ¿Por qué? Porque no hay pasión, porque no hay lealtad con Jesús, porque nada de lo que le hagan nos ofenderá. Pero necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, iglesia. Porque ellos no tienen problema en decir cualquier aberración. No tienen problema en decir cualquier cosa y decir esto es ser cristiano. Y comportarse como mundanos. Y comportarse como paganos. Y comportarse como degenerados. No tienen vergüenza y usan la televisión, y usan la radio, y usan todos los medios para decir esto es ser cristiano. Y no es verdad. Eso no es ser cristiano. Cuando uno nace de nuevo, no nace en parte, naces entero. Un bebé que nace a la mitad nace muerto. Cuando uno nace de nuevo y tiene una vida nueva, nace de nuevo. Y no ama el pecado, y no ama la sensualidad, y no ama este mundo, y no ama el ambiente de este mundo. No lo ama, porque todo eso ofende a mi Señor, a tu Señor. ¿Y qué pasa, pastor? Y falta nasta.
falta pasión, falta la llenura del Espíritu Santo para decir, óiganme, que esto sea notorio. Esto no es ser cristiano. Esto es pecado. Esto está mal. Esto no es algo que un cristiano tiene que hacer. Pero tenemos que estar llenos. ¿Cuántos quieren ser llenos? Amén. Acompáñeme ahí también a Juan, capítulo 15. Versículo 1 al 5. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Amén. Una persona llena del Espíritu Santo tiene la característica que lleva fruto, desarrolla fruto, lleva fruto. Tiene que dar de comer, tiene del Espíritu Santo. Una persona que llena del Espíritu Santo lleva fruto y los demás pueden venir y pueden comer. En otras palabras, van a tener una palabra, van a tener una oración, van a tener compasión, van a tener misericordia, van a tener paciencia, van a tener amor. Van a encontrar en esa persona los frutos del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Van a encontrar esos frutos. Van a encontrar de Jesús en ellos. ¿Por qué? Porque están llenos del Espíritu Santo. Estar llenos del Espíritu Santo no es manifestarse físicamente de una manera u otra. Estar llenos del Espíritu Santo es tener los frutos del Espíritu. Es tener los frutos. Y el Señor le dijo sobre esto: muchachos, había un hombre samaritano que estaba ahí tirado. Lo habían agarrado unos ladrones y pasó un sacerdote y lo ignoró, y pasó un levita y lo ignoró, y pasó un samaritano y lo levantó y lo curó y lo llevó a un hotel y le dijo al del hotel: atendelo y cuando yo vuelva de viaje lo que haya gastado de más te lo voy a pagar. El Señor le dijo a los fariseos: ¿quién cree que fue el prójimo? Y él le dijo: el samaritano. ¿Por qué? Porque las vestiduras no dicen nada. Porque si no hay fruto, no importa. Y esto no quiere decir que yo puedo vestirme como quiero. Lo que quiero decir es que sin los frutos no importa cómo te vistas. No importa. Si no hay frutos del Espíritu y si no estoy lleno del Espíritu, todo lo que yo pueda hacer será en vano. ¿Y sabe qué es lo triste? Que cuando nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo pasamos por al lado de la necesidad y no nos damos cuenta. Pasamos por el que está dolido y no lo vemos. Y si lo vemos, lo ignoramos. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué me pasa a mí que yo a veces veo la necesidad o veo las situaciones y me da una cosa pero no actúo? Porque no hay compasión. Porque el Espíritu Santo no te está llenando. Porque se endureció tu corazón. Porque no estás sensible. Entonces no podés parar. Entonces no podés dar. Entonces no podés aconsejar. Iglesia, nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios. Necesitamos dejar todo de lado y decirle: Señor, encamíname de nuevo en tu propósito.
llename. Anoche hablábamos a los matrimonios sobre el hombre como protector, como aquel varón que bendice a su esposa, que la dignifica. Hermano, eso es imposible sin el Espíritu de Dios. Es imposible. Voy a ser tan necio, voy a ser tan orgulloso, voy a ser tan egoísta, voy a ser tan malo que no me importará cuánto sufra mi esposa. No la cuidaré, no hablaré con ella, no oraré por ella, no la atenderé, no la abrazaré. No importa que ella esté derramando lágrimas delante de mi cara, mi corazón será una roca. Pero cuando el Espíritu Santo me llena, yo sé cuando tengo que hacer las cosas. El Espíritu Santo me dice: Luis, metiste la pata, arregla esto ya. El Espíritu Santo te dice: mujer, hiciste las cosas mal, arregla esto ya. Y hay algo en nosotros que no nos deja estar sin arreglar las cosas, sin pedir perdón, sin cambiar. Esa es una evidencia de la llenura del Espíritu Santo. Amén. Quiero terminar y quiero que oremos luego. Quiero que usted luego, si quiere, pase aquí delante y vamos a estar orando para que el Señor nos llene con su Espíritu Santo, nos bautice con fuego, con pasión. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren esa llenura, ese fuego, ese despertar que solamente el Espíritu puede hacer? En el 15:16 de San Juan dice, lo último y oro: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Amén. Hermanos, la llenura del Espíritu Santo hace algo. Y hablaba ayer con Jorge a la salida de la cena en la iglesia, en la puerta de la iglesia. La llenura del Espíritu Santo te da pertenencia. Pertenencia. Te da pertenencia para con Dios. En otras palabras, vos sabés que sos de Él. Vos sabés que nadie va a arrebatarte de sus manos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te muestra esta palabra y te dice: ojo, Él te eligió. Ojo con creer que no sos digno, porque Él te ha elegido cuando vos estabas muerto en delitos y pecados. El Espíritu Santo te da pertenencia a Dios. Y vos decís: yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Y puede ser que a veces te apartes, te corras, te desvíes, pero no hay duda de que cuando te encuentres dando vuelta con los cerdos, vas a terminar diciendo: pero no puede ser. En la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo estoy acá revolcándome en el pecado, cuando Él me ha hecho su hijo, me ha santificado, me ha dado un nombre nuevo. Yo me acuerdo que tenía un anillo en mi mano, yo me acuerdo que tenía vestiduras blancas, yo recuerdo que no estaba descalzo. Voy a volver a la casa de mi padre, porque es mi padre, y que Él haga lo que quiera conmigo. Yo sé que Él me va a recibir. ¿Cuántos dicen amén? Pongo en Él mi